Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy buenos días, feliz sábado a todos los que nos están sintonizando a través de Laicos en Acción, Radio Costa Rica. Es un placer para nosotros nuevamente estar con ustedes. Hoy tenemos la lección 4, básicamente para el 25 de este mes, de abril, y muy contentos porque hoy el tema es el papel de la Biblia. Eso es muy interesante reconocer cuál es el papel que tiene la palabra del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Es interesantísimo cómo hay una transformación en el momento en que usted comienza a estudiar y prepararse con las Sagradas Escrituras. Surge un cambio impresionante, surge un cambio muy bueno con respecto a la actitud, con respecto al conocimiento, con respecto a muchas situaciones que pues básicamente nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a crecer como personas y nos va a ayudar a crecer como individuos. Sin más, vamos a tener una pequeña oración para empezar y recordarles que estamos para servirle en el 8643-9539. 8643-9539. Ese es el número personal y estaremos para servirle. También recordarles que tenemos una página o un canal en el YouTube donde pueden accesar a la página y informarse, ver todo el material que existe, tanto profético como material de testimonio, de educación alimenticia, de terapias, toda una estructura, y estamos arriba de los 1000 programas. Estamos arriba de los 1000 programas y eso, pues, hora por hora, eso lleva una estructura bastante grande, bastante
eh, de horas tiempo. Estamos hablando de 1000 horas arriba. Entonces, hermanos, les agradezco por toda la gran acogida que nos han tenido, eh, la, el estudio que hemos realizado, los estudios que hemos realizado bíblicos han sido muy buenos, en los cuales las personas han quedado muy satisfechas, y nuevamente le pongo a su disposición el número 8643-9539. Estudios bíblicos en cualquier área del centro de San José. Si fuera el caso que estábamos fuera de San José, eh, me contactaré con ciertos hermanos que pueden llegar a su casa a estudiar la palabra del Señor. Sin más, vamos a estudiar hoy el papel de la Biblia. ¿En qué? En mi vida. Oramos. Amadísimo Señor, gracias te damos por todo lo que nos has regalado. El don de la vida, el trabajo, el abrigo, el techo. El llegar un día más, un sábado más, Señor, a esta delicia santa, como así lo determina la Sagrada Escritura, y que nos puedas ayudar a salir adelante día con día. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Avanzamos con la palabra. Dice Hebreos 4:12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Es muy interesante lo que acababa de leer, ya que todo eso que acabamos de leer es más cortante que, que espada o filos, discierne los pensamientos e intenciones hasta el corazón. Que tengo aquí una pequeña amiga que me está... Bueno, ya estamos aquí. Y nos ayuda a que nos mejore en la vida, nos mejore la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de vivir. Si éramos iracundos, si éramos mal hablados, pues comenzamos a mejorar. Y todas esas características que dice, eficaz, más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, es un tema profundo y es un tema fuerte. Es un tema fuerte porque hay espíritus indómitos, hay espíritus de demonio. Y cuando llega la palabra del Señor, es cortante, es cortante. Ya no eres la misma persona de antes de que estudiaras a cuando comenzaste a estudiar. Totalmente hay una transformación, no por la persona que está llevando el estudio, sino porque la palabra de Dios es corta y es eficaz. Y usted la va a interpretar como el Espíritu Santo quiere que la interprete, no como la persona que está ayudándole o está ahí con usted estudiando quiere que usted lo vea. Usted tiene una forma de verla totalmente diferente. El Espíritu le va a ayudar a entender cada palabra que sale de la boca del Señor. La Biblia es el libro más vendido del mundo, quintuplicando las ventas del número 2 en la lista. Pero esto no fue siempre así. Hubo un tiempo cuando poseer una Biblia, leerla o aún hablar acerca de ella podría ser motivo de encarcelamiento, tortura y la muerte. Si no hubiera sido por la protección especial de Dios, la Biblia habría desaparecido hace ya mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial este libro que es a la vez tan amado y tan odiado? ¿Qué tiene? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Vamos a ver.
Vamos a estudiar 5 puntos: el enemigo en la Biblia, la forma correcta e incorrecta de leer la Biblia, es la Biblia, ¿qué es la Biblia? Perdón. Efectos positivos de leer la Biblia y amigos de la Biblia. Vamos con la primera, el enemigo de la Biblia. Y vamos a ir a Efesios 6:16. Dice así: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada ser que fue hecho de barro, con el hálito del Señor, se convierte en un alma, se convierte en un espíritu del Señor. ¿Ok? Entonces, cuando el espíritu del Señor se junta con nuestra alma, eh, sufre una, eh, una transformación inevitable. Vamos a leer un poquito aquí. Piensa en lo que es capaz de hacer la palabra hablada de Dios: crear y dar vida, o resucitar a los muertos. ¿Qué puede hacer la Biblia, la palabra escrita de Dios? Tiene poder para defendernos, transformarnos. Jesús usó la Biblia para defender ante la tentación. Satanás sabe que que está indefenso ante el poder de la Biblia. Por esto, han intentado destruirla físicamente. Fracasó, ya que las sociedades bíblicas comienzan a repartir miles de copias. Ok, vamos a hablar un poquito más claro con respecto a la transformación de la Biblia. O sea, el libro estaba protegido. Allá por los 1500, los sacerdotes católicos, como un Wycliffe, un Hus, un Calvino, tuvieron un sentir en su corazón, no porque ellos lo quisieran, sino porque el Señor y el Espíritu Santo se lo puso, de, de traducir ese libro para que le llegara a la población. En esa época, pues básicamente el poder estaba concentrado solamente en un lugar, en la católica. ¿Ok? Eso tenemos que estar muy claro. En la Iglesia Católica. Tenían el libro, puede decirse, secuestrado o clausurado, solamente ellos podían tener acceso a ese libro. Aunque es un libro que Dios dejó para que todos tuviéramos acceso a la palabra del Señor. Con mucho respeto digo esto, ¿por qué? Porque así es. O sea, si tú lo ves desde ese punto de vista, era una sola persona la que leía y le traducía o le llevaba el mensaje a todos, pero con sus palabras, no así que usted tenga su Biblia, usted la lea, usted la estudie y el Espíritu Santo le indique qué rumbo debe tomar, qué rumbo debe dirigirse. El enemigo de la Biblia trató de clausurarlo, secuestrarlo y que no llegara al público. ¿Cómo? Bueno, persiguió a estos sacerdotes católicos y los mató. Un Wycliffe, un Calvino, un Juan Hus, todos estos hombres de de católicos eh, comenzaron a tener una transformación en sus vidas y declararon abiertamente que el que estaba sentado era un impostor en el trono de Dios, era un impostor. Que la palabra del Señor nos ubicaba al Señor Jesucristo en el lugar santísimo, en las nubes de los cielos, no en Roma.
Fueron tomados como herejes, como personas que estaban en contra de Dios. Pero ¿de cuál Dios estábamos hablando? Estaban en contra del hombre, pero a favor del Señor Jesucristo. Lo mismo le pasó años atrás, miles de años atrás, a, a, a este hombre, miles de años le pasó atrás, que tengo una niña acá, vamos a ver, allí, y me está poniendo poco incómodo, pero tranquilo, ya vamos a seguir con el tema. Pablo, Saulo, como conocía, Saulo era un intelectual, una persona que estudiaba y se preparaba. Y también tuvo su desliz al creerle al enemigo que solo ellos tenían el poder para interpretar, solo ellos tenían el poder para llevar la palabra del Señor. Cuando Pablo se confronta con Jesús, se da cuenta de que lo han engañado. Así hoy muchos de nuestros hermanos a nivel mundial se van dando cuenta de que si usted comienza a estudiar la Biblia, se va a dar cuenta del grado de engaño que lo han metido en creer en doctrinas que no son bíblicas, en doctrinas que ¿dónde se las sacaron? Malinterpretan los textos, porque un texto fuera de contexto, sin leer todo el proyecto, toda la metodología que a qué se está dirigiendo, y yo saco un extracto de la palabra y lo aplico a mi vida, pues saco totalmente del contexto toda la escritura. Y así han hecho durante muchos años. Por eso es que hay hoy existen tantas denominaciones, porque cada uno interpreta como quiere. Debemos tratar personalmente, esto lo he llegado a entender, personalmente, que nosotros debemos estudiar a solas, con Dios, con el Espíritu Santo, leerlo, requete leerlo, estudiarlo y prepararse. Y sobre todo, comenzar a hacerlo vida en nosotros. Y automáticamente lo vas a ir haciendo. ¿Por qué? Porque la palabra es más cortante que una espada de dos filos. Seguimos avanzando con la siguiente. Formas correctas e incorrectas de la Biblia. Y vamos a un texto en Timoteo. En Timoteo 2:15. Nos dice así. Procura con diligencia presentarse delante de Dios aprobado. Presentarse delante de Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, o sea, la escritura, con diligencia, aprobado, forma incorrecta y forma correcta. Vamos a ver las formas incorrectas con base a la forma correcta. Buscar que concuerde con nuestros puntos de vista, lo que venimos hablando. Buscar aprender de la voluntad de Dios. Esa es la primera. Hacer que la palabra concuerde con lo que yo pienso o ser humilde y adaptarme a lo que el Señor está indicándome que yo debo corregir. Elegir textos al azar sin propósito, sin ningún propósito. Realizar un estudio sistemático. O sea, yo a veces me pongo a ver personas que están en la escritura hablando en Facebook y sacan un contexto, sacan una palabra y comienzan a debatir y a pelear. La palabra del Señor no es para pelear. La palabra del Señor es para analizar en paz, en armonía, sin linchamientos, tratando de ser humilde en mi corazón para reconocer que estoy aprendiendo
del Espíritu Santo. Escoger las partes que nos gustan y rechazar las palabras que no disgustan. O sea, coger lo que sí me sirve y quitarlo o hacerse la vista gorda lo que no me conviene. No rechazar ningún texto, sino analizarlo todo. En general, la forma correcta es hacer un estudio sistemático, profundo, no solo de un texto, sino de todo el contexto, y la parte histórica, a la parte de profecía, a la parte de las palabras en hebreo, qué significan, cuáles son los contextos que hay. Todo eso son estudios profundos. Por eso el Señor dice, agarra tu palita y comienza a cavar. Estudia, prepárate, porque es importante el estudio. En cada estudio que tú hagas, aprenderás tú. Si tú estudias para llevarle el mensaje a otra persona, el primer beneficiado eres tú. Es muy importante. Siguiendo. Ahora, ¿qué es la Biblia? Vamos a ver qué es la Biblia y vamos a ir a varios textos, bueno, a Salmos 119, 160, y decir, bueno, vamos a leer un poquito que la Biblia es nuestra sociedad e incluso entre, entre círculos cristianos existe el pensamiento de que la verdad es relativa, que no existe una verdad que permanezca constante e inalterable en el tiempo. O sea, lo que quiere decir esto es que la Sagrada Escritura ha pasado como una pieza de mármol intocable por la historia. Han pasado hombres, han pasado reyes, han pasado cualquier cosa, pero la palabra del Señor siempre es intachable, intocable, inquebrantable. Y a lo último, llegas a reconocer lo que no requieres reconocer hoy. En el momento que tengas que reconocerlo, llegarás a reconocerlo, porque el Señor te va a dar evidencias constantes y penetrantes en tu corazón para que tomes decisiones buenas. Siguiente. Por eso lo que es un repaso, lo que estamos haciendo, y es muy interesante todo lo que vamos a ver hoy. Efectos positivos de leer la Biblia. ¿Qué efectos positivos? Voy a ir a mi vida. Durante 33 años de mi vida estuve sin Dios y sin rey. Iba a la iglesia a escuchar como todo ser humano, a escuchar, y salía como entraba. Salía como entraba. No degustaba la palabra del Señor. Habían temas explosivos, temas buenos, temas muy bonitos, pero ahí quedaba. No profundizaba nunca, no analizaba lo que me decían. Hasta que comencé, porque el Espíritu Santo me llevó, a leer la palabra del Señor. Y le cuento, al principio no sabía ni lo que estaba leyendo. Fue como hasta la cuarta vez que comencé a leer lo mismo que comencé a entender. ¡Wow! Y Dios me mandó ciertas personas que comenzaron a que yo me cuestionara ciertas preguntas. Entonces yo les cuestionaba ciertas actitudes y ¿saben qué? No me llevaban no me decían nada a ellos. Simplemente me llevaban a un texto bíblico, a otro texto bíblico, adelante, atrás, en el medio, atrás, adelante, en el medio. Textos bíblicos completos, donde me demostraban a mí, con 33 años, que nunca había conocido a Cristo. Lo había escuchado, de vez en cuando lo había visto, que no quería reconocerlo.
Me han pasado accidentes y uno, pues ahí va, pero no lo reconoce como Dios. Reconoce que yo soy muy fuerte, reconoce que soy muy sano, reconoce que vengo de una familia buena, reconoce que tengo posibilidades de ir a un médico, de tratarme bien, pero no conocía al Señor. Hasta que comencé a estudiar, comencé a prepararme. ¿Saben qué? Me di cuenta de que no conocía al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y humildemente reconocí su autoridad sobre mí. Y aún sigo reconociéndola, porque yo sé que mi hálito de vida depende de Él. El día y la hora no sé cuándo me va a descansar, pero le pido al Señor día y noche que proteja a mis familias, proteja a mis hijos, proteja a todas las personas que yo conozco y sobre todo que me perdone día con día todas las cosas negativas que yo hago. Que me limpie con su sangre, porque día con día peco, peco. Adán y Eva fueron expulsados del Edén después de haber cometido pecado y haber quitado ese aro de luz que se llama santidad. Y ahora ese aro de luz no lo tenemos, pero tenemos los méritos de Cristo que se llama justificación por la fe. Él me justifica a mí con sus méritos, no con los míos. Y me hace acepto ante el Padre para poder tener derecho al árbol de la vida en las naciones celestiales. Esto, llegar a reconocer esto, es porque lo estudié. Reconocer esto ha sido porque había una transformación en mi vida. Reconocer que el Señor es todopoderoso y Él decide hoy hasta aquí llego y hasta aquí llego. Puedo brincar, patalear, hacer lo que sea, pero hasta aquí llego. Si Él me va a extender los años a 200 años, es su decisión. Solo le pido que me ayude antes de hacer el paso, pueda estar a cuentas conmigo. Que pueda estar ligado a Él y que su sangre me cubra de todo pecado, me limpie y que su justicia me pueda defender en el juicio. Porque mucha gente dice, yo voy a ir al juicio. No, hermano, usted no va a ir a ningún juicio. El que va a ir al juicio son sus libros, registros que llevan los ángeles, de lo que usted habla, de lo que usted hace, de lo que usted come, de todo. No crea que el fiscal, que es Satanás, no lo va a hacer también. Él lo está haciendo también. Y lleva sus registros. Y se presentará al juicio y dice, bueno, Carlos Gonzalo, sí, que tengo todos los tomos de él. Es culpable. Ya lo leí, aquí presento las evidencias, es culpable. Levanta la mano, Señor Jesucristo. Sí, es culpable. Pero Él me aceptó me aceptó como su Salvador y su defensor. Y también me aceptó mi sangre expiatoria y mi justicia lo justifica. ¿Y saben qué pasa en ese momento? Que el juez dice, bueno, todos los cargos han sido retirados por los méritos de Cristo. Porque lo aceptó su sangre, aceptó sus méritos. Y comenzó una transformación. No porque usted le ponga misas y le rece
haga lo que usted crea, va a llegar al cielo. No. Usted debe meterse todos los días en su recámara y a solas hablar con Dios. A solas contarle las cuitas que usted hizo en el día. De su boca decirle, Señor, perdóname, porque no he sido un buen hijo. No sé qué me pasa, necesito que me ayudes a mejorar como persona, a mejorar en mi carácter, a mejorar con mi salud, con mi esposa, con mi hijo, con mi novia, con las personas que me rodean, con mis padres. Ayúdame a mejorar. Siguiente, amigos de la Biblia. Vamos a ver. Primera Tesalonicenses 2:13 dice así, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, oiga, muy interesante, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los ¿qué? Los creyentes. Entonces, para yo poder reconocer la palabra del Señor, debo reconocer como creyente o que creo lo que esa palabra viene de parte del Señor Jesucristo para mí, para mejorar mi vida. Eso es lo primero que tienes que hacer. Cuando recibimos la palabra de esta manera, sufren unos cambios. Nos muestra el estado de nuestra relación con Dios, nos muestra el estado. O sea, cuando usted recibe la palabra de Dios, usted dice, uy, ¿en qué me metí? Estoy lejísimo del Señor. Comenzar a leer. Nos dice cómo fortalecer esa relación. Nos dice también, bueno, estoy lejos del Señor, pero puedo ir mejorando. Experimentamos una transformación gradual. Eso es genuino. Usted va a ir mejorando en una actitud, va mejorando en otra, va puliendo, cae en una, vuelve a levantarse, cae en otra, vuelve a levantarse, pero usted va en creciente, siempre en creciente, aunque caiga, siempre va en creciente, mejorando su actitud, su forma de pensar y su forma de vivir. Nos acerca a Jesús, claro, acerca a Jesús, comenzamos a tener una intimidad con Él. Nos hace sabio para salvación. Lógicamente, si nosotros, para hacernos sabios, está la parte de Jesús, nos va a hacer muy sabios. ¿Por qué? Porque Él nos va a indicar el camino correcto. Nos va a indicar por dónde es la procesión. Vamos creciendo con el conocimiento de la verdad, correcto. Nuestra fe crece y nos fortalece, perfecto. Tenemos esperanza. Somos conscientes de que nos espera una vida mejor, eterna y maravillosa. Correcto. Eso es lo que produce comenzar a estar íntimamente ligado al Señor y estudiando su palabra. Siguiente. Y con esta cita, creo que vamos terminando. Es una cita del Camino a Cristo, un libro muy hermoso, muy hermoso. Si usted lo gusta, si usted quiere ese libro, yo con mucho gusto se lo obsequio. Nada más llámeme al 86-439-539. Y con gusto se lo estaré mandando o yendo personalmente a dejarse. La Biblia presenta la verdad con una sencillez y una adaptación tan perfecta a las necesidades y anhelos del corazón humano que ha asombrado y encantado a las mentes más altamente cultivadas. Al mismo tiempo, que capacita al más humilde e inculto para discernir el camino de la salvación. Sin embargo, estas verdades sencillamente declaradas tratan temas tan elevados, de tan gran trascendencia, tan
infinitamente fuera del alcance del poder de la comprensión humana, que solo podemos aceptarlos porque Dios nos los ha declarado. Cuando más escudriñemos la palabra de Dios, la Biblia, tanto más profunda es su convicción de que es la palabra de Dios viva. Y la razón humana se postra ante la semejanza o su majestad, perdón, en la revelación divina. ¿Qué concluyo con esto? Cada vez que usted se aleja del Señor, va a sentirse mal, muy mal. Pero cada vez que usted se acerca a las Sagradas Escrituras, usted va a llegar a entender cuán maravilloso es estar al lado de Cristo. Porque su vida de estrés, de depresión, hoy que están como de depresión, de soledad, de intranquilidad, de zozobra, desaparecen. Ese montón de personas que están en ese mundo, si solo supieran que con solo comenzar a abrir ese libro y sacar en su corazón una hora de su tiempo para leer y estudiar y humillar su corazón y ponerlo delante del Señor, no tendrían que ir a ningún psicólogo a escuchar a otro hombre imperfecto diciéndole cómo debe ser perfecto. Así de fácil, así de fácil. Amigos, somos Laicos en Acción. Es un gusto tremendo poder haber estudiado un poquito con ustedes, un repaso de lo que estudiamos por semana. Si usted también quiere este libro diario, llámeme, 86439539. Con mucho gusto. Yo también se lo obsequio, se lo regalo. Y estudie con nosotros. Somos Laicos en Acción y un servidor, Carlos González, se despide. Y que tengan un delicioso, feliz sábado. Comparta lo que tiene con los demás. Eso es un buen gesto y un inicio de cómo mejorar mi vida dando lo que tengo y compartiéndolo con los demás. Bendiciones. Hasta la próxima.